padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Señores, no tengo palabras con que expresar mi preocupación, casi que mi consternación frente a lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra región, en nuestro hemisferio, en el mundo. Les voy a poner dos ejemplos terribles. Por un lado, ya no se trata de lo que ocurre del otro lado del océano. Ya no se trata de las historias tremendas que nos llegan de Italia, de España. Sí, tenemos un océano de por medio, sin embargo, estamos muy cerca en el sentimiento, en la sangre, en la inmensa colonia española que está acá, por ejemplo, en la inmensa colonia italiana que está acá, por ejemplo, y en la inmensa cantidad ahora de venezolanos de la diáspora que están ubicados allá. Pero sin embargo, eso ocurre, repito, en el otro lado del océano. No se trata de acá, se trata de la vecindad. Se trata de Ecuador, se trata de Guayaquil. Lo que está ocurriendo en Guayaquil es extremadamente doloroso. No les voy a dar más detalles, revisen, busquen. Extremadamente doloroso. Medios locales nos hablan de 400, 450 muertos. El ministro de Salud dice que no hay precisión sobre la cifra. El mismo ministro de Salud, el presidente Lenín Moreno, lo que ofrece son entierros dignos. Aquí, repito, en la vecindad, en Guayaquil, en Ecuador. Pero en Estados Unidos, ¿no? En la cabeza del mundo libre, pues, referente del hemisferio, tanto política como económicamente, que dice el presidente Trump, bueno, a prepararse porque las 2 semanas que vienen van a ser muy, muy dolorosas. Eso es lo que dice el presidente Trump. En ese contexto de horror, de preocupación, estamos los venezolanos. Venezuela enfrenta una situación muy, muy dura, porque tenemos, por un lado, la amenaza de la pandemia, la amenaza del coronavirus. Por otro lado, tenemos el colapso del suministro de gasolina. Y eso a su vez genera una amenaza cierta de restricción en el acceso a los alimentos. ¿Por qué? Porque en Venezuela todo se mueve a gasolina y los productores no tienen cómo arrimar las cosechas, los productos, ni los productores de hortalizas, como bien nos dice hoy Fedeagro, ni los productores agropecuarios, los productores de leche, carne, queso, como ya nos lo explicaba en este mismo programa el presidente de FEDEAGA, don Armando Chacín. Entonces, en esa situación, ¿qué ocurre? Bueno, que la clase política está en un clinch. Ayer en la madrugada, mientras nosotros estábamos acá en el programa, se produce, como lo referimos, el artículo de Elliot Abrams, representante personal de Donald Trump para la crisis venezolana, planteando un marco para una transición democrática en Venezuela, ofreciendo lo que a juicio de ellos es una salida, etcétera, etcétera. Luego Mike Pompeo, secretario de Estado, ratificaría y daría detalle preciso de la propuesta que estaban haciendo. Esto ayer en la mañana. En el curso del día, la Asamblea Nacional venezolana apoya de alguna forma
este planteamiento que coincide con el planteamiento del gobierno de emergencia que había hecho el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado reconocido por más de 50 naciones, Juan Guaidó. En horas de la tarde, el señor Maduro Moros convoca lo que a juicio de él era un Consejo de Estado, con la presencia del muy cuestionado Luis Parra como supuesto presidente de la Asamblea Nacional. Van a decir, bueno, el Consejo de Estado es esto donde yo estoy, no lo que plantea la propuesta norteamericana, a la que calificó de injerencista. Es decir, la clase política en juego trancado, mientras que la realidad sanitaria, económica, energética, mientras que la vida real, chico, de este país, va rumbo a una situación extremadamente peligrosa. Para analizar eso, invitamos a un venezolano que tiene, como profesión, oficio y vocación, el pulsar la opinión pública nacional. Me refiero al presidente de Data-Análisis, Luis Vicente León. Comparto de inmediato con ustedes lo que fue la entrevista que ahora más temprana le hicimos. Escuchemos a Luis Vicente León. Vamos a conversar de inmediato con Luis Vicente León, presidente de Data-Análisis. Lo ocurrido ayer es demasiado carnoso, demasiado importante. Abre la jornada con el planteamiento de Elliot Abrams y de Mike Pompeo, el representante personal de Donald Trump para la crisis venezolana y el secretario de Estado norteamericano, planteando un modelo para una transición política a la democracia en Venezuela, garantizando espacios a todos los actores, etcétera, etcétera, en un diseño que implica además una figura llamada Consejo de Estado, que sería, digamos, el soporte constitucional de esa transición. Cierra la jornada con una cadena de radio y televisión donde se presenta el señor Maduro Moros con su peculiar versión de el Consejo de Estado, precisamente. ¿Cómo interpretar esto? Esto es un portazo en las narices del Departamento de Estado. ¿Está Maduro Moros en condición de hacer eso? ¿Cómo interpretar todo esto en un país además acogotado por el coronavirus, acogotado por el colapso de la gasolina y por la amenaza, el fantasma del hambre, que es el resultado directo de la crisis del combustible? Para que nos converse, para que nos explique su visión de todo esto, tenemos en línea a Luis Vicente León. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Paucho. Bueno, mira, yo creo que, lo de ayer es como parte de una estrategia que ya tiene varios días, que arrancó en la primera declaración, en donde se declara a un grupo importante encabezado por el propio Maduro, pero también la élite, digamos, gubernamental importante. El ministro de la Defensa se declaran como, digamos, colaboradores del narcotráfico y se hace una solicitud internacional y además se coloca una recompensa por su cabeza. Esos elementos arrancan como simplemente mandando un mensaje muy claro del gobierno norteamericano de que ha decidido que la crisis de coronavirus, la pandemia y las necesidades que pueda de alguna manera tener el país alrededor de ese proceso no flexibiliza de ninguna manera su posición, digamos, de sanción y aislamiento, y creo que además lo hizo en el momento en el que algunos sectores políticos del país sentían que podría ser importante buscar algunos acuerdos básicos, al menos puntuales, para obtener recursos que permitieran silenciar la tensión del coronavirus, de los temas de combustible, etcétera, que pueden agravar mucho la situación de crisis en Venezuela. Y repito que una parte importante del sector político sintió que, más allá de continuar la lucha y la búsqueda de cambio político, vale la pena por lo menos ponerse de acuerdo en algunos elementos para la atención de la población. Estados Unidos, con su declaratoria, simplemente dice nosotros desarrollamos, el mensaje que yo leo, desarrollamos una estrategia de sanción que funciona en la medida en que nosotros ahorremos completamente ese gobierno y se ve obligado a salir del poder y a fracturarlo internamente, como no lo hemos logrado a lo largo de este año y pico.
en el aumento estelar, porque digamos que el coronavirus, la pandemia, es algo así como la sanción con esteroides. O sea, amplifica completo todo el proceso y se supone que eso sí, si tú estás esperando que la sanción la que madura, pues bueno, la sanción con crisis, pues con mucho más razón, en ese análisis, en esa lógica, pues iba sin duda a acabar con él. El segundo round es la declaración de Juan Guaidó, donde hace esta misma, digamos, propuesta de crear un gobierno, digamos, de transición, en muchos detalles específicos, pero planteando la necesidad de incorporar un acuerdo donde eventualmente oposición y algunos representantes del PSOE pudieran tomar el control del camino a una elección y eso pudiera permitir pues una salida democrática de la crisis. Y con eso él anuncia que tiene una lista completa de cosas que pueden ser plata, recursos, apoyos que se pueden conseguir para atender el drama de la población. Y inmediatamente luego lo que pasa ya al final es que Estados Unidos respalda la posición Guaidó, o en todo caso abre las cartas completas y muestra que en su posición el garrote que viene con la sanción y todo lo que hemos conversado, pero que ahora presenta la zanahoria para provocar que eso ocurra. Y la zanahoria es una oferta de liberar las sanciones contra el país, bueno, contra el gobierno, y abrir las compuertas para poder atender la crisis de Venezuela y evitar el sufrimiento. Y eso incluye pues, ese Consejo de Estado que tú has mencionado y que bueno, además se detalla, es decir, no es solo una cosa que general como la que le planteaba Juan Guaidó, sino que ya es un tema específico, cómo se forma, cómo se elige, cuántas personas tienen, quién lo puede conformar y bueno, va poniendo lo que son pues los estímulos para que eso se logre en términos de incluso permitir que algunos particulares como el ministro de la Defensa y el viceministro se quedaran en poder mientras dura ese, digamos, especie de gobierno de transición. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Hay como dos lecturas, ¿no? Como decía, lo primero es la ratificación de la misma estrategia que se ha seguido desde principios del año pasado, por cierto, sin mucho éxito, de aislamiento y presión que eventualmente genera pues una búsqueda de cambio por una vía que hemos analizado en el pasado y que en realidad no ha sido muy exitosa en donde ha sido aplicado, el caso Cuba, el caso Irán, el caso Siria, el caso Zimbabue, Norcorea, etc. Pero bueno, en todo caso, llegaron al clima, por menos coherente en términos de que están maximizando la presión sobre lo que consideran su cumpleaños exitoso. Pero lo segundo es que coloca sobre la mesa, paradójicamente, a pesar de que suena un poco extraño y que el discurso es un discurso rudo, coloca paradójicamente una negociación política sobre la mesa. Una negociación política que estaba fuera de juego, porque en realidad luego del fracaso de las negociaciones promovidas por el gobierno de Noruega, en realidad en Venezuela no hay negociación política. Disculpa que te interrumpa un segundo, Luis. Precisamente sobre eso quisiera que pusieras la lupa, porque reactivos como es buena parte de la clase política y de la opinión pública venezolana, muchos esperaban que después de la acción de la Administración de Justicia en Norteamérica, abriendo proceso judicial, imponiendo cargos criminales y ofreciendo recompensas, muchos esperaban que llegara el sheriff, ¿no? O el cazarrecompensas por lo menos, a actuar en consecuencia. Y resulta que nos encontramos con una anticlimática propuesta de negociación. ¿Esto es un saludo a la bandera para que mientras avanzan otros diseños o es en efecto un requiebro de la estrategia? No, yo creo que en la práctica es como una fase, digamos, final de la estrategia de sanción, aislamiento y presión, porque esa sanción que busca resquebrajar el interior
de la revolución, busca que la revolución se fracture y que esa fractura provoque o que la población se revele y que esa combinación de factores presione una salida. Y al final, pues las salidas siempre terminan en una especie de negociación, porque las negociaciones pueden ser desde el principio, en el medio, o al final, sí, estar seguro de que tu fuerza es superior y que tú puedes sacar a tu adversario. Entonces, una negociación de salida. Esta es la fase final de esa estrategia. No ha cambiado Estados Unidos su estrategia, no estamos frente, ni siquiera en el anuncio de recompensas hubo un cambio real de estrategia. Es decir, no se movió, por ejemplo, a una amenaza de intervención militar, no se movió a la amenaza de acciones, digamos, drones, secuestros o invasión. Es decir, se mantuvo en el aislamiento y la persecución al gobierno, y ahora simplemente tira su carta final en la que él dice: yo estoy dispuesto a que haya un gobierno de transición y que una parte del chavismo se mantenga mientras vamos a una elección, siempre que se reconozca que sea una selección de la Asamblea Nacional, que es la única institución que reconoce como legítima, y luego esa propuesta, ¿para quién va? Es decir, ¿a quién está dirigida? Esa propuesta de negociación está dirigida de ninguna manera a Maduro ni a la élite gobernante o dominante. Está dirigido fundamentalmente al sector militar. Él no está hablando con Maduro, él no está hablando con Tarek, él no está hablando con Diosdado. Es decir, porque al final esa es la élite que pretenden sacar. Es decir, en la negociación no hay cabida para esa élite ni para Maduro. Lo que tú estás negociando precisamente es la salida de esa élite. Por eso, ¿con quién habla? Es decir, ¿a quién le dirige el mensaje? Aunque no lo dice explícitamente. Está dirigiendo a la élite civil distinta a la gobernante, que pueda sentir que vale la pena buscar un mecanismo de salida y negociación, y a la élite, pero sobre todo se lo está dirigiendo a la élite militar, diciéndole: hey, ya esto es insostenible, y por lo tanto usted necesito que acepte esta propuesta de negociación, incluso manteniendo al ministro de la Defensa por un tiempo, y presione usted a Maduro, porque si usted no lo presiona, pues obviamente no se va a ir. Es decir, presione usted a que se vaya a esta propuesta y hace una propuesta explícita sobre el tema. Es decir, él está buscando finalmente dar lo que podríamos llamar en el tema taurino, él está dando la puntillada, está buscando la puntillada al toro que él asume está ya arrodillado en el ruedo. Y esa puntillada él quiere que sea de el único que tiene ese puñal, y es básicamente el sector militar, que sería el único que le puede obligar a Maduro a aceptar un proceso de este tipo. Ahora, era la voz de Luis Vicente León. Resumo para quienes se incorporaron tarde a la transmisión o recientemente a la transmisión. Luis Vicente León plantea que la propuesta de ayer, hecha por Elliot Abrams y detallada por Mike Pompeo, no es un cambio en la estrategia norteamericana. Es la continuidad de la estrategia que siempre ha tenido el Departamento de Estado de hacer presión para colocar contra la pared al régimen de Maduro y obligarlo a una negociación política. Ese es el criterio de Luis Vicente León. Dice que no hay coincidencia, que no es casualidad esta propuesta en tiempos de la epidemia, de la pandemia del coronavirus. Dice, son palabras textuales de Luis Vicente León, que para Estados Unidos la pandemia es algo así como las sanciones, pero con esteroides. Las sanciones, pero mucho más contundentes. Plantea Luis Vicente León que en realidad el planteamiento hecho por el Departamento de Estado no es para convencer a Maduro, exactamente, no tiene a Maduro como interlocutor fundamental, sino que busca generar una fractura en la coalición dominante y sobre todo busca que el elemento militar, la corporación militar, se desvincule del resto de los elementos del poder, del resto del madurismo, por así decirlo, y de esa manera se abra paso
a un proceso de cambio político. Ese es el planteamiento de Luis Vicente León en esta primera parte del programa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el segmento anterior, Luis Vicente León nos explicaba su visión de lo ocurrido ayer en nuestro país, la oferta de un marco para la transición a la democracia hecha por el Departamento de Estado norteamericano y la respuesta dada por Maduro. Nos dice Luis Vicente León, no extraña que Maduro se haya comportado de esa manera, porque la propuesta no es para negociar con Maduro, sino para sacarlo del juego. Y el interlocutor real que busca el Departamento de Estado con esa propuesta es el estamento militar, tratar de separar al estamento militar del resto del madurismo y de esa manera abrir paso a un proceso de transición política. La segunda pregunta obviamente es, ¿y qué perspectivas de éxito le ves tú a esa operación? Esto fue lo que nos contestó a esa segunda pregunta Luis Vicente León. ¿Dónde? Bueno, no estoy aquí evaluando los temas éticos de la propuesta. Simplemente estoy hablando de los temas operativos, la posibilidad real de que tenga éxito en su objetivo. El objetivo solo puede tener éxito entonces si él en efecto lograra que el sector militar se desmarque y presione la negociación, que ocurra esa negociación. Ahora, mira la palabra que estoy usando una palabra desmarque. Y realmente, tal como está planteada la propuesta, lo que busca en efecto no es el desmarque, sino la fractura interna del sector militar. Incluso Abraham en la mañana había planteado que esto es una oferta donde los militares decentes tenían una cabida y que podían participar a futuro y preservar el mando militar. En el escrito del Departamento de Estado la cosa es un poco más amplia y yo creo que un poco mejor elaborada, porque incluye el mantenimiento del ministro de la Defensa aquí en el SEA y del viceministro de la Defensa aquí en el SEA. O sea que no solo está poniendo a los militares que ellos consideran, digamos, probos, institucionales, decentes, sino también al sector militar, digamos, al mando militar convencional de Maduro para garantizar el nivel de protección en el sector durante la transición. Sin embargo, no hay en esa oferta algo que pueda hacer sentir seguro al sector militar si él estuviera dispuesto, asumiendo que estaría dispuesto a provocar ese cambio. No hay en la propuesta los elementos fundamentales para provocar un desmarque militar. Primero, no reconoce al sector militar como es, que es un sector corporativista. Un sector corporativista no se fractura internamente, se puede desmarcar del poder civil
pero no se desmarca, no se fractura internamente, porque ese proceso exigiría una batalla interna, exigiría una guerra entre ellos. Una fractura militar no es como una fractura política, que yo me voy por otro partido, no, una fractura militar está hablando de poner en pie de guerra a dos facciones, ambas armadas. Eso no es tan simple. Y si tú digas la historia militar de América Latina, las transiciones no ocurren alrededor de fracturas militares, ocurren alrededor de toda una corporación militar que en un momento determinado, en bloque, se divide, pero se fractura, no, se separa del sector civil, abandona al gobierno o apoya a una persona que vive, pero completo. ¿Por qué? Porque el sector militar actúa de manera corporativa porque necesita protegerse. Es decir, hoy gobierna la mayoría en el sector militar, lo que sea la posición de la mayoría. Pero ellos respetan y protegen a la minoría. ¿Por qué? A la minoría interna. La protegen porque ellos nunca saben cuándo van a ser ellos mismos minoría en el futuro. Y como ellos no saben cuándo van a ser minoría en el futuro, ellos protegen a la minoría porque presumen que esa minoría, cuando se convierte en mayoría en cualquier evento del futuro, la va o lo va a proteger a él. Entonces, esa es la acción típica del sector militar, no solo en Venezuela, sino en América Latina completo y en toda su historia. Y eso es muy importante a los efectos de la paz interna, porque si se desmarca la corporación militar, hay un cambio en la ecuación del poder, pero si se fractura la institución militar, la perspectiva es la contienda civil, es la guerra civil. Entonces es muy distinto no solamente la receta, sino la torta final. Desde esa perspectiva, ¿qué lectura das tú a la rueda de prensa y a la instalación del Consejo de Estado en su versión madurista? ¿Es una respuesta que tiene el ancho suficiente al planteamiento hecho en la mañana por el Departamento de Estado norteamericano o por el contrario, salvo por la presencia del jefe del CEO, del comandante del CEO y del ministro de la Defensa, salvo por esas presencias, estamos en presencia no del chavismo, sino del madurismo en solitario? ¿Cuál es tu lectura de eso? Bueno, lo primero es que si la propuesta americana no está hecha a Maduro y que Maduro es el objetivo de la salida, es obvio que la respuesta de Maduro y de la élite dominante es negativa y nula. No hay ninguna sorpresa. Alguien está esperando en su sofá que Maduro le respondiera a la propuesta americana diciendo: sí, chicos, vámonos, yo estoy de acuerdo, me voy, porque como ya tú me tienes a mí cercado, ya yo no necesito ir para descansar en la banda. Eso no va a pasar. O sea, porque además, primero, no está en ese punto, y segundo, no era precomible todo esto. O sea, este discurso, esta propuesta, no precomible. O sea, no responden. Por lo tanto, era obvia la respuesta. Él la hace de esta manera, digamos, un poco, teatral, y crea ese Consejo de Estado, lo muestra, y muestra el ministro de la Defensa, bueno, porque es una forma de presentación política. Pero la verdad es que no hay ninguna sorpresa, la negativa inmediata, primero no por arriba, luego por Maduro, implícitamente a la propuesta americana. Pero eso no es lo relevante es entender cómo lo toma, a quién se va a dirigir ese mensaje. Bueno, ahí, en principio yo diría que no lo vamos a saber claramente, porque se convierte como una caja negra, pero yo me extrañaría mucho que a este nivel de propuesta realmente se sintiera confiado en que él puede participar en un gobierno de transición y garantizarse los tres elementos básicos que va a exigir siempre aquí y en toda parte del mundo para cualquier desmarque político, que es la garantía de su preservación corporativa del poder militar, es decir, que no hay cambios en él, aunque haya cambios de gobierno, un poco lo de Bolivia, o lo de Chile, o lo de Nicaragua, o lo de España. Es decir, es el primer requisito. El segundo requisito es la garantía de integridad familiar y personal. Y la tercera es la garantía de preservación patrimonial. Esos tres elementos están en la propuesta americana. No, es decir, están
parcialmente está el tema del ministro de Defensa y viceministro quedándose en el gobierno provisional. Pero está un caramelo, pero no una garantía corporativa. Claro, y ese caramelo además es cortísimo, porque además se supone que se va a convocar tan rápido como para el final de este año una elección. ¿Qué pasa cuando ocurre esa elección? Supongo que el pueblo venezolano escoge a un líder radical como presidente y las fuerzas radicales ganan la Asamblea Nacional. Es un supuesto posible, claro. Es decir, si tú vas a una elección democrática, nosotros no sabemos quién va a ganar. Pues cualquiera de las fuerzas políticas puede ganar. Supongo que gana la fuerza radical opositora más dura. Sí, la que ha sido, por cierto, contraria a muerte a cualquier negociación política. Si esa fuerza gana, ¿cuál es la garantía de que el sector militar no sea perseguido en el futuro? ¿Cuál es la garantía de que todos estos actores que han sido acusados de cualquier cosa puedan ser perdonados? Si además lo que ellos han visto hace unos días en la declaración americana es que uno de sus compañeros que se movió, que abandonó al chavismo y que apoyó incluso, según él, algunos movimientos en contra de la estabilidad del gobierno de Maduro, está en la lista buscado y ofrecía plata por su cabeza. Y está llevado por la DEA a los Estados Unidos, bueno, entregado a los Estados Unidos. Tú me estás diciendo que un general que abandonó a Maduro, que se fue con la oposición, es un tránsfuga que va a apoyar a la oposición en la búsqueda de salida de Maduro, termina preso, y tú le puedes garantizar a un militar que no se ha movido y que sigue en poder, que puede decir lo va a perdonar. Es decir, ¿cómo se lo vende en su cabeza? ¿Cómo decir que él sienta confianza en un futuro con una institucionalidad que no existe, que se va a nombrar que tú sabes cómo es, con unos fiscales que no existen, que van a ser nombrados en el futuro y que pueden ir contra ellos en el momento en que el gobierno cambie? Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza que ellos pueden tener si no existe la seguridad institucional que les dé ni la preservación de su poder, ni la integridad personal y familiar, ni la preservación patrimonial? Entonces, ¿por qué que ellos van a preferir mover y cambiar a Maduro, que les entrega esas tres cosas, por un gobierno transicional que le genera una incertidumbre brutal sobre su propio futuro? A menos que tú resuelvas esa ecuación, la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Era, repito, la voz del presidente de Análisis, Luis Vicente León. En esta segunda parte y final de su entrevista, se refiere a las posibilidades de éxito de la operación política planteada ayer por los señores Abrams y Pompeo, respectivamente representante personal del presidente Donald Trump para la crisis venezolana, el señor Elliot Abrams, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Nos dice Luis Vicente León en su análisis: es evidente que el interlocutor que busca esta operación no es Maduro. Esta no es una operación con Maduro, sino contra Maduro. Es evidente que el destinatario es el estamento militar. Sin embargo, señala dos cosas León en su análisis. Dice, en primer lugar, lo que hay que buscar no es la fractura del estamento militar, sino el desplazamiento de la corporación militar como un todo. El desplazamiento de la corporación militar, es decir, su separación del madurismo, podría implicar un cambio en la ecuación del poder. En cambio, la fractura, la hipotética fractura del estamento militar generaría una confrontación armada, una confrontación civil, una guerra civil. Ese primer planteamiento lo hace en su análisis Luis Vicente León. En segundo lugar, nos dice Luis Vicente León que para lograr ese objetivo del desplazamiento en bloque de la corporación militar sería necesario no solo lo que plantea la propuesta norteamericana dice, bueno, vamos a hacer estos cambios, vamos a lograr un Consejo de Estado paritario, 2 y 2, etcétera, etcétera, tal, y dice, el ministro padrino y el comandante del CEO se quedan.
Vamos dando esa tranquilidad a ese sector. Sin embargo, plantea a León que esa garantía es insuficiente, que el sector militar, en su opinión, requiere de 3 elementos. En primer lugar, garantía del poder militar como corporación. En segundo lugar, garantía de la integridad personal y familiar de quienes integran esa cúpula. Y en tercer lugar, la garantía también patrimonial, ¿no? De los bienes que tengan, etcétera, etcétera. Eso es lo que plantea a Luis Vicente León, es lo que ha logrado en transiciones como la boliviana, la chilena, la nicaragüense, la española, que la transición política se haya producido sin resistencia por parte de la corporación militar. Y él dice, eso no está presente en los elementos que se ventilaron el día de ayer, tanto en la propuesta, tanto en el planteamiento de Abrams como en el detallado planteamiento de Pompeo. Este es el análisis, repito, que nos hace Luis Vicente León. Vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a cambiar radicalmente de tema y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la unión. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué Chugo nos plantea este análisis del señor Luis Vicente, ¿no? Lo que quiero destacar, usted puede estar o no de acuerdo con la visión que tiene Luis Vicente León del proceso político. Lo que quiero destacar ante la atención de ustedes es que los tiempos de la política son unos, los tiempos de la diplomacia son otros, pero los tiempos del coronavirus son muchísimo más intensos y acelerados. Los tiempos del colapso por la falta de gasolina son prácticamente inmediatos también. Y eso a su vez genera un problema muy cierto y muy inmediato en lo que es el acceso a los alimentos. Entonces, mientras que la construcción de soluciones o salidas va por el hombrillo o por el canal de 60, ¿no? La crisis va por el canal de 120, 200. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la preocupación que como ciudadano tengo y que expongo, que comparto con ustedes, porque esa es la diferencia entre sociedad civil y otros sectores, ¿no? Los políticos bajan línea, los ciudadanos compartimos información. Y ahora una información muy importante que quiero compartir. La crisis nos afecta a todos, pero no a todos de la misma manera. Hay que tener claridad en cuanto a cómo afecta esta crisis a la mujer venezolana, a la joven venezolana, a la niña venezolana. Esto es demasiado importante porque desde el punto de vista afectivo y familiar, Venezuela tiene en la mujer su soporte fundamental, su columna vertebral. Bueno, esa columna está hoy especialmente agredida, especialmente atacada. La buena noticia es que un conjunto de las más destacadas, algunas de las más destacadas organizaciones no gubernamentales hicieron una alianza en función de atender la crisis con una perspectiva de género. Una de esas organizaciones es Prepara Familia, esta respetadísima institución de la sociedad civil que ha dado la batalla, la pelea
junto con las madres del JM Los Ríos por la vida de los niños venezolanos. Y tenemos en línea precisamente a Catherine Martínez de Prepara Familia para que nos explique exactamente cuál es esta iniciativa para atender la crisis con esta perspectiva de género. Catherine, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Háblanos, por favor, de esta iniciativa que queremos escucharte con atención. Buenos días. Sí, gracias por la oportunidad, Chugo. Bueno, buenos días a todos tus oyentes. Y bueno, estamos haciendo esta alianza en este momento tan particular, tan fuerte que estamos viviendo en el mundo y en Venezuela. 5 organizaciones nos hemos unido, defensoras de derechos humanos, con ellas, con las mujeres, en una plataforma para apoyarlas, no solamente a las mujeres, también a las niñas, a las adolescentes. El nombre que le hemos colocado a esta campaña se llama Con Ellas. Nosotros decidimos presentar esta iniciativa para priorizar, para fortalecer los programas humanitarios que ya cada una de estas organizaciones estábamos realizando. Somos 5 organizaciones: CEPAS, Unión Afirmativa, Acción Solidaria, Funcamama y Prepara Familia. Y bueno, estamos tratando pues de que todos entren en la sintonía de que debemos priorizar esta atención de las niñas, de las adolescentes y las mujeres, quienes son las más afectadas por esta emergencia humanitaria compleja que ha escalado con esta pandemia del coronavirus que actualmente vivimos. Y además decidimos lanzar esta acción a nivel internacional para canalizar los apoyos y las ayudas. Estas 5 organizaciones, bueno, tenemos todo un trabajo de mucho tiempo, cada una en su nicho, vamos a decir así. En el caso nuestro trabajamos el tema del acompañamiento y de la asistencia a las mujeres cuidadoras. Todas las mujeres están en este momento con un peso diferenciado en esta emergencia debido a toda esta situación, y nosotros, bueno, por eso hemos decidido buscar más apoyo y dividirlo entre estos 5 programas humanitarios que ya realizamos las organizaciones, porque realmente en este momento estelar pues, que estamos viviendo, en este sufrimiento donde las mujeres tienen la carga del trabajo doméstico, la carga del cuidado de los familiares que están enfermos, la carga en los hospitales, que son las que se van al hospital a cuidar a su familiar, la carga de estar buscando comida, bueno, realmente son demasiadas las cargas y las responsabilidades. Y por eso todos estos programas que hemos estado desarrollando, en el caso de CEPAS, de Unión Afirmativa, de Acción Solidaria, de Funcamama y de Prepara Familia, bueno, realmente nos llevan a unirnos para hacer un grito, un llamado, que necesitamos más recursos para poder multiplicar nuestro trabajo. Para que tengan una idea, nosotros en el año 2019, estas 5 organizaciones estuvimos atendiendo a aproximadamente 90.000 mujeres, y queremos que esto se multiplique y que en este año 2020, a pesar de lo que estamos viviendo, nosotros podamos multiplicar nuestros esfuerzos y poder llegarles pues a muchas más mujeres, poder hacer un trabajo sostenido. Nosotros hemos estado acompañando, en el caso de Prepara Familia, a las mujeres en todas las acciones que han realizado. Ustedes lo han visto. Realmente estamos comprometidas con este trabajo, no solamente en el JM de Los Ríos, sino en otras unidades pediátricas en Caracas, en la Maternidad Santana. Y por eso es fundamental este acompañamiento, esta asistencia, que nosotros podamos seguir trabajando en el área de derechos humanos, pero donde pongamos el énfasis en las mujeres. El sufrimiento de las mujeres realmente es muy grande en estos momentos, y queremos que tanto las niñas, las adolescentes que no pueden ni siquiera asistir a un baño en un hospital porque a cumplir con su higiene normal o su higiene menstrual porque no hay agua, ni se pueden lavar las manos por este tema de lo que estamos viviendo tan terrible de la pandemia, bueno, puedan recibir apoyo, puedan recibir programas de kit de prevención ante el coronavirus, o programas de alimentación, programas de distintos tipos, porque realmente tenemos 5 organizaciones que hacen un trabajo maravilloso. Funcamama trabaja con las mujeres con cáncer, el área de Unión Afirmativa es con las mujeres lesbianas, LGBTI. Aquí no se dejó a nadie por fuera. En el caso de CEPAS, trabaja con el tema de derechos humanos, con las comunidades más vulnerables. Y en el caso de Acción Solidaria, bueno, todo el tema de los medicamentos, el acompañamiento. Acción Solidaria es un trabajo maravilloso desde hace muchos años. Y en el caso nuestro, que somos los más chiquitos, vamos a decir así, estamos
en este trabajo en los hospitales. Realmente vemos con mucha preocupación cómo las mujeres, además de que tienen que movilizarse en esta situación que vivimos, donde no se consigue cómo ellas puedan llevar a sus niños a sus tratamientos de quimioterapia, de diálisis. Esto está ocurriendo en todo el país, lo hemos visto en Lara, en Maracaibo, igual pasa en Caracas, y realmente ellas necesitan apoyo. Inclusive por eso es que es fundamental que nosotros trabajemos el tema desde los derechos humanos, con esta visión fundamental de género, y también priorizar estos programas humanitarios en esta emergencia tan fuerte que le ha tocado pues a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Catherine, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas traído una noticia buena, una noticia positiva. La integración de la plataforma con ellas es ciertamente una noticia del avance de la sociedad civil en la atención a estos sectores especialmente vulnerables. Vamos a estar muy pendientes, Catherine, de las noticias que genere la plataforma. Un gran abrazo y buenos días. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Catherine Martínez, de la ONG Prepara Familia, dándonos esta excelente información. 5 organizaciones se reúnen para crear la plataforma con ellas, para atender la crisis, para seguir trabajando desde sus respectivos ámbitos, pero multiplicados en la fuerza que les da la coherencia a la unión en función de atender la crisis con perspectiva de género. La crisis, insisto, nos afecta a todos, pero a unos con mayor saña, a la mujer venezolana con mayor saña, con mayor carga, y en función de atender esto se crea la plataforma con ellas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore, il originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. A lo largo del programa de hoy, Luis Vicente León nos analizaba lo ocurrido en el día de ayer entre el Departamento de Estado y la respuesta dada por Nicolás Maduro. Nos decía, hay un planteamiento de esta naturaleza, ese planteamiento es interesante por esto, y tiene tales y tales limitaciones. Nosotros llamamos la atención sobre cómo los tiempos de la política y los tiempos de la diplomacia son unos, mientras que los tiempos del coronavirus y de la crisis por combustible y de la crisis por hambre son otros y son mucho más acelerados. Nos ponía a Catherine Martínez el ejemplo, se lo comentaba yo a una persona que nos sigue por Periscope, nos decía, ojo, esta persona, la crisis no tiene género. Sí, la crisis no tiene género, pero afecta de manera distinta a los distintos grupos que integran la sociedad, porque hay grupos más vulnerables que otros, y la mujer venezolana, la niña venezolana,
es ciertamente muchísimo más vulnerable que otros grupos. Finalmente, antes de pedir el programa de hoy, quiero llamar la atención sobre el comunicado emitido por la presidencia de los obispos venezolanos, por la presidencia de la Conferencia Episcopal. Extraigo para ustedes algunos párrafos muy breves. Dice así: resuena todavía entre nosotros el mensaje del Santo Padre Francisco durante la oración dirigida el pasado 27 de marzo, con ocasión de la extraordinaria bendición Urbi et Orbi desde la Basílica y Plaza de San Pedro en Roma. Nos sentimos confirmados en comunión con toda la Iglesia Universal y la humanidad. Reafirmamos nuestra confianza en Dios ahora más que nunca cuando la pandemia del COVID-19 parece minar las fuerzas y esperanzas de todos. Nos ayudan sus palabras desafiantes que hacemos nuestras. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. 2. También la Iglesia de nuestra patria quiere hacer sentir a todos su cercanía, acompañamiento y caridad solidaria. El Señor nos señala cuál es la actitud con la que debemos mostrar nuestro compromiso responsable en estos tiempos. 3. Dirigimos nuestra voz de aliento y admiración hacia las autoridades sanitarias, médicos, enfermeros y enfermeras, personal de protección civil, bomberos y voluntarios. Gracias por lo que están haciendo para prevenir, para sanar y acompañar a los más vulnerables. Como bien lo subrayó el Papa Francisco el pasado 27 de marzo, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia, porque comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús. Que todos sean uno. 4. Nuestro llamado a todos, sin excepción, a cumplir con las directrices que se nos están dando para prevenir, para atender a los posibles contagiados y a los enfermos con este virus. Una de las exigencias actuales que hemos de cumplir es el permanecer en nuestros hogares. No resulta fácil. Sin embargo, es una de las acciones que permitirá enfrentar más adecuadamente la pandemia que nos golpea. Es un tiempo que debe ser aprovechado para fortalecer la convivencia familiar, el diálogo de la familia entre sí, de los padres con los hijos, y además para mostrar que la familia es la célula básica de la sociedad y de la misma Iglesia. 5. Todos juntos hemos de manifestar nuestra común preocupación y abrirnos a la solidaridad para ayudarnos mutuamente. No es ningún secreto que hoy en nuestra patria son muchos los que viven sumidos en la pobreza. A esto se une la escasez de insumos alimenticios, medicamentos y de otros rubros absolutamente necesarios para la sana convivencia y para el funcionamiento del país, como por ejemplo el gas, la gasolina, así como las faltas crónicas en el servicio público de agua y de energía eléctrica. Esta situación está haciendo sufrir a los venezolanos, especialmente a los más pobres, y conlleva el inminente peligro de violentos estallidos sociales. Las autoridades nacionales y locales deben atender esta situación antes de que se pueda agravar más con las consecuencias que ninguno quisiera se den. El Ejecutivo Nacional no debe manejar la situación solo desde lo militar y policial. Urge la participación, asesoría y dirección de personal médico y científico cualificado, cualquiera que sea su posición social y política. También es importante dar medidas fiscales que ayuden a enfrentar la situación. No basta decretar y ejecutar unos bonos solo para unos pocos. Recordemos lo que el Papa Francisco advirtió. Todos estamos en la misma barca. Nos salvamos todos o perecemos todos. 6. Es necesario corregir la pecaminosa y escandalosa praxis de quienes, aprovechándose de lo que está sucediendo, suben indiscriminadamente los precios de los artículos de primera necesidad para la población. Y por supuesto, es un momento para no hacernos ecos de falsos positivos o malas informaciones que crean zozobra. 7. A los dirigentes políticos, ojo con esto, les pedimos una vez más que escuchen al pueblo. La gente sigue sintiendo que lo que más les preocupa son sus intereses particulares, sus cuotas de poder y los arreglos que puedan darse entre ustedes, sean del oficialismo como de la oposición. Desde hace mucho tiempo los obispos venezolanos hemos venido haciéndonos eco del clamor de un pueblo que quiere un cambio. La angustia de estos tiempos de crisis sanitaria no debe ser aprovechada ni para manipular conciencias, ni para pensar en componendas, ni para pelear con descalificaciones mutuas. 8. Para resolver los problemas económicos, políticos, administrativos, sociales y de abastecimiento ya existentes y ahora agudizados con la cuarentena por la pandemia, es preciso que todos los factores que interactúen en la vida nacional, políticos, sanitarios, sociales, económicos, religiosos, patronales, educativos y gremiales, se sienten a dialogar y a ponerse de acuerdo a favor del pueblo. Así pueden llegar a soluciones concretas e inmediatas frente a dichos problemas y ahora más durante esta emergencia sanitaria, económica y social. 9. Se requiere evitar falsos diálogos y encuentros superfluos, tranquilizantes de la conciencia de sus integrantes.
¿Acaso no es el tiempo para escuchar a los médicos, expertos en el campo de la salud, enfermeras y enfermeros para saber qué se debe hacer? ¿O a los productores, comerciantes y a los miembros de las comunidades populares ante la falta absoluta de la gasolina, la improductividad y paralización económica en el país, la escasez de medicamentos y alimentos? Ello requiere humildad, actitud de comprensión y sentirse miembros del pueblo a quienes se sirve. Nada se gana con la prepotencia ni con la soberbia, ni el pensar que se es dueño de la verdad. La nación lo está esperando. Se arriesgarán a obrar solidariamente y a crear consensos quienes tienen el mando en los poderes del Estado, los dirigentes de la oposición y del oficialismo, los sectores sociales y productivos del país, las autoridades militares y policiales. 10, hacemos pues una apremiante invitación a actuar decididamente para lograr unos consensos fundamentales a los que nos obliguemos todos por un mandato común para superar la actual y grave coyuntura sanitaria y económica. Este comunicado lo firman Monseñor José Luis Azuaje Ayala, arzobispo de Maracaibo, presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Mario Moronta, primer vicepresidente, Monseñor Raúl Bior Castillo, obispo de La Guaira, segundo vicepresidente, y José Trinidad Fernández, obispo auxiliar de Caracas, secretario general de la Conferencia Episcopal. Con este mensaje nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.